En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Si creen en mí, serán verdaderamente libres, dice Jesús. Seréis verdaderamente libres. ¿Qué es la libertad? ¿O qué es la libertad de la cual Jesús hoy nos está hablando? El pecado, por una parte, hermanos, se adueña de la voluntad de la persona y poco a poco lo va hundiendo en su vicio, en su pecado, hasta ya no dejarle fuerza a esa persona para luchar y al final crear como una especie de resignación en la persona y decir: es que, como dice aquel, el que nace pa' tamales, del cielo que le caen las hojas, ¿verdad? No, los santos ya están cabales en el cielo, ¿verdad? Yo ya no, ¿verdad? El pecado, hermanos, nos va tomando por esa situación hasta llegar a una situación en la cual ya la salvación ya no es una opción para nosotros en nuestra vida. La libertad que el Evangelio nos presenta hoy, podemos decir que es como la libertad que vemos en la primera lectura que hemos escuchado hoy del profeta Daniel, ¿verdad? Esa historia tan hermosa, Cedrac, Mesac y Abdenegó, 3 hombres que fueron capaces de no dejarse arrastrar, de no dejarse llevar, ¿verdad? Y hacer la diferencia ante todos los demás. A veces nosotros creemos que somos libres porque somos capaces, porque hacemos todo lo que los demás hacen, porque soy capaz de hacer esto, porque soy capaz de hacer lo otro. Pero la pregunta que tendría que hacerme yo es: ¿qué es lo que me está moviendo a hacer eso? Porque todos lo hacen, porque alguien me pidió que lo hiciera, o porque sé que es lo correcto hacer. Y allí es donde viene la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿verdad? Si Jesús nos está hablando que Él ha venido para que tengamos libertad, ¿verdad? Yo he venido para que sean libres. Esa libertad de la cual Jesús habla, ¿gozamos nosotros verdaderamente de esa libertad? ¿Somos verdaderamente libres? ¿O hay un pecado que nos esclaviza? ¿O hay un pecado que nos está aprisionando
Y ese pecado no nos deja experimentar la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿De qué soy esclavo yo? ¿Soy esclavo del trabajo? ¿Soy esclavo de podríamos llamar, de mi ambición al trabajo, esclavo de la ropa, esclavo de la tecnología, esclavo de la pornografía, esclavo del sexo, esclavo del alcohol, de las drogas? ¿De qué soy esclavo? ¿Soy esclavo de mi egocentrismo? ¿Qué es lo que me esclaviza? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me impide decirle sí al Señor en mi vida? Es impresionante la historia que se nos presenta hoy del libro de Daniel, capítulo 3. Estos 3 hombres que fueron capaces de aceptar un castigo por no quebrantar su convicción, sus principios, sus valores. Ellos no quisieron postrarse ante una estatua de oro, porque al único que hay que adorar es a Dios. Y dijeron, preferimos morir, van a morir, pues preferimos morir, pero no vamos a quebrantar nuestros principios, nuestros valores. Y el rey Nabucodonosor los echó a un horno encendido. Los echó a un horno encendido y dice de que de repente no veían a 3 hombres, sino que veían a 4. Y uno de ellos parecía un ángel que se paseaba. Y aquellos 3 hombres, en vez de sentir las llamas, sentían con una suave brisa. Fresco sentían, mire, aire acondicionado tenían en el horno. Aire acondicionado tenían en el horno. Cuando el rey vio aquello, los mandó sacar y reconoció que aquellos 3 hombres, por haber sido fieles a sus principios, a sus valores, a su fe, Dios los había rescatado. Y bendice al Dios de Mesac y al Dios de Cedrac y Abdenego. Bendice, bendito sea Dios, dice, que los sacó, que los sacó. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cuántas personas, verdad, que han crecido en valores religiosos, valores morales, y al primer momento ya los perdieron? Ya no. Se van para Estados Unidos o se van para la capital y de repente los vemos que ni siquiera de ir a la iglesia. ¿Qué significa? Que ahora hay otros valores, hay otros principios que son los que rigen mi vida, son los que me arrastran. Lo que somos, lo que hacemos y lo que creemos es lo que nos hace ser y dar valor a la persona o quitarle el valor. ¿Qué es lo que rige nuestra vida? Miren estos 3 hombres y estaban en la esclavitud. Ojo con esto, que esto no hay que perderlo de vista, que estos 3 hombres habían sido llevados como esclavos. Israel había sido destruida la ciudad, destruido el templo, destruido todo, y a ellos los habían llevado cautivos. Sí, pero su fe no la habían perdido. Sus principios no los habían perdido. Me acuerdo la historia de San Juan Pablo II. Acuérdense que Juan Pablo II es de la plena Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Invadieron los alemanes Polonia y pues se dio esa masacre, ¿verdad?, de millones de personas que fueron asesinadas. Y Juan Pablo II cuenta una historia, un libro hermoso de él, de Cruzando el umbral de la esperanza, un libro hermoso que habla sobre su experiencia en este tiempo de la guerra. Y él, siendo obispo,
en Polonia, empieza a ver cómo los comunistas empiezan a cerrar todas las universidades, todas las escuelas, y empiezan a crear escuelas, universidades comunistas, donde Dios no cabe, donde la moral no cabe, donde todo lo que son principios, valores y todo eso no cabe. Una sociedad sin Dios, una sociedad sin Dios. Y entonces Juan Pablo II, siendo obispo, desde entonces el obispo Karol Wojtyła, empieza a decir esta frase: están matando nuestro país. Están destruyendo nuestro país porque están destruyendo nuestras raíces, nuestros valores. Están destruyendo lo que somos. Porque las iglesias, persiguiéndolas, cerrando algunas, asesinando a sacerdotes, asesinando obispos. Y él empezó a trabajar con los niños. Y decía: si un niño crece, si un joven se cultiva en una sociedad donde hay valores, donde hay principios, donde se le enseña a usar la razón, donde se le enseña a ver dónde está el mal por las consecuencias que va a traer eso, donde se le enseña lo que es correcto, será un joven que donde quiera que vaya, no va a perder sus valores, no va a perder sus principios. Y por eso a Karol Wojtyła le van a poner el apodo de el Papa que venció el comunismo, ¿verdad? Porque fue el pleito más grande de él, donde el comunismo, ustedes saben que sus principios son anticristianos. Aquí lo que hemos visto es que utilizan a la iglesia para acercarse a la gente, ganar su confianza y después le van cambiando todo. Miren cómo es. Usan la palabra de Dios para convertirlos en enemigos de la iglesia. Esa es la metodología de ellos. Usan la iglesia para eso. Y muchos curas se prestan a eso. Muchas religiosas. Muchos dirigentes de comunidades que son cristianos, católicos, se prestan a ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para terminar esclavizando a las personas de sus propias pasiones, de sus propias ideologías. ¿E ideologías de qué? Ideologías de muerte. Ideologías de muerte. Jesús hoy nos dice que nos quiere libres. Hermanos, a veces hay personas que piensan que cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros vamos a misa, dicen, no, es que la iglesia adormece, como decía Karl Marx, ¿verdad? Decía, la iglesia es el opio del pueblo, es quien la oprime, perdonan la expresión, la iglesia es la que atonta a la gente, así era la expresión que él tenía. Decía que cuando usted va a la iglesia, usted va a que la adormezcan, o sea, le dan sopepitos pues, ¿verdad? Adormecerla, ¿para qué? Para que la gente no razone, no diga sí, sí, sí. No, hermanitos. Ahí está la gran trampa y el montón de ignorantes que no saben, dicen, es cierto, porque la iglesia pone normas aquí, no hagan esto, no hagan aquí, no hagan allá. Ahí lo tienen a uno todo atontado, que no lo haga y que no lo haga, porque se ir para el infierno. No, hermanitos. La iglesia no está para atontar a la gente. La iglesia está para enseñarnos a que seamos vivos, inteligentes. Y la misma historia nos lo dice. A través de la historia, ¿quién creó las universidades? Háblenme de algún rey. El primer rey o primer sultán o primer hombre importante que creó universidades o escuelas. Ninguno. Quien creó las universidades, quien creó las escuelas, quien le apostó a la educación,
quien le apostó a la ciencia no fueron los reyes, fue la iglesia. Y solo alguien que sea ignorante puede hablar que la iglesia es la que busca atontar a la gente, busca adormecer a la gente, cuando no es cierto. La iglesia es la que nos quiere inteligentes, nos quiere sabios. La palabra de Dios, ¿qué es lo que nos mueve a hacer? A usar esto, mire, a usar el cerebro. A eso es que nos mueve. Las grandes corrientes filosóficas ateas, las grandes corrientes del consumismo, las grandes corrientes del materialismo, ¿qué es lo que quieren? Adormecernos. Usted compre aquí, compre allá, haga esto, haga lo otro, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Decía una ocasión una persona, cuando hablaban de cierto país, cuyo nombre no voy a decir, pero en el cual yo vivo, decía alguien por ahí, aquí al gobierno no le interesa la educación porque no quiere gente inteligente, lo que quiere es gente fácil de manipular, no gente que piense, sino gente que sea capaz de manipular a su antojo y mover para un lado y mover para el otro. Ahora preguntémonos, ¿quién es el que nos quiere esclavos y quién nos quiere libres? Es Dios. Dios nos quiere libres. Dios quiere a personas pensantes. ¿Ustedes creen que cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, lo hacía para atontar a la gente? No, sino para hacerlos pensar, para hacerlos reflexionar sobre la vida que estaban llevando y que hay otra forma de poderla llevar mejor. Eso es lo que hacía Jesús. El apóstol San Pablo, en sus cartas, ¿qué es lo que busca? Hacernos reflexionar. Cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? A que nos den mentiras. No, hermanito, usted tranquilito. Mire, si usted es un alma pura, usted va para el cielo, hermanito. Mire, si usted ya hasta brilla, de adorno debería servir en Navidad, porque usted tira más luz que un árbol navideño, ¿verdad? No venimos a la iglesia para eso. Venimos para ayudarnos que a la luz de la palabra de Dios descubrir qué cosas estamos haciendo mal y cómo tenemos que mejorarlas. A eso venimos a la iglesia. A la iglesia, si una persona va a la iglesia para que le aplauden, le felicitan y le digan cositas bonitas, no, hermanito, y su vida la lleva arrastrada, está perdido ese prójimo. Porque aquí a la iglesia se viene a escuchar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios sea la que nos mueva, nos anime, nos fortalezca y nos muestre cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero no es una voluntad egoísta como nosotros podríamos pensar, ¿verdad? La voluntad de Dios no es una voluntad egoísta pensando en Él, no. La voluntad de Dios es una voluntad llena de amor, pensando en lo mejor para cada uno de nosotros. Esa es la voluntad. Y Jesús hoy nos dice que Él nos quiere libres a cada uno de nosotros, libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud del vicio. ¿Y saben dónde está la libertad principal? No en que usted tenga amarrado un lazo a la pata o a la mano o al pescuezo, no. ¿Saben dónde está la libertad más importante que una persona debe tener? La capacidad de pensar. Esa libertad, de poder discernir, de poder reflexionar, de poder descubrir qué es lo bueno, qué es lo malo. Esa es la libertad. Por eso San Pablo va a decir esta frase bien importante del apóstol San Pablo. Dice: prefiero ser esclavo de Dios y no esclavo de este mundo, porque cuando soy esclavo de Dios es cuando soy verdaderamente libre. Y Jesús hoy nos dice, mire, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no queda en la casa para siempre.
El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ahí está. Y para eso seguimos a nuestro Señor Jesucristo, para que sea su palabra la que nos libere, la que rompa las cadenas que nos atan, para que nos haga ver con claridad cuál es el camino que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.